Tomen asiento, hermanos. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 18. Comenzamos un nuevo capítulo en el estudio de la palabra y hemos estado meditando durante bastante tiempo en el capítulo 17 acerca de la oración del Señor y paralelamente estuvimos viendo en la escuela dominical a Jesucristo como mediador. Entonces, de alguna manera, el Señor nos ha mantenido en estos dos temas que están ciertamente conectados. Jesús intercediendo por nosotros aquí en la tierra, en capítulo 17, clamando al Señor, pero el oficio del Señor Jesucristo como mediador continúa también, como lo veíamos hoy en la mañana, intercediendo por nosotros desde el cielo. Y qué bueno es entonces que veamos esta consistencia en el estudio de la palabra, en la Escritura, cuando las doctrinas van calzando, ¿verdad?, una con otra, y podemos hacer un avance en el conocimiento de la palabra concienzudo, estableciendo bases firmes y sólidas del conocimiento escritural. Hablamos ahora con una persona, cuántas iglesias tristemente se manejan por emociones y por distintos temas que van tratando, quizás apelando a sentirse bien, y quizás muchos de esos temas un tanto prácticos o pragmáticos no necesariamente sean malos, pero tenemos una necesidad de avanzar en un conocimiento sólido de la Escritura. De ahí la importancia de que una iglesia tenga definido y un entendimiento doctrinal de partida, que en nuestro caso es la confesión de fe. Por eso tenemos en la mañana la escuela dominical y les animo a todos a hacer un esfuercito por estar presentes temprano, porque así podemos afirmarnos en esas doctrinas que creemos y entender por qué las creemos. Y podemos no solamente, quizás usted diga, bueno, yo ya lo conozco, la he leído la confesión muchas veces, no tengo ninguna queja. Aún así, como creyentes necesitamos volver a refrescar esas doctrinas. Son para nuestra edificación, para nuestro entendimiento de la vida, no solo del teórico, sino cómo eso baja a nuestra vida y cómo lo podemos poner en práctica. Entonces, los animo a todos a estar en la escuela dominical y a seguir el estudio de la confesión de fe, porque es de gran bendición. Entonces, en el capítulo 17 de Juan, vimos la oración del Señor, y ahora en el capítulo 18 vamos a ver que se dirigen junto con los discípulos hacia este lugar, el Getsemaní, como cantábamos en la canción. En este capítulo 18 vamos a ver, podemos dividirlo en tres grandes áreas. La primera es el arresto de Jesús, que vamos a ver en esta mañana. Luego tenemos todo el juicio frente a Anás, el juicio con los religiosos judíos, y en tercer lugar tenemos el juicio de Jesús ante Pilato. Entonces estamos a muy pocas horas del relato de la crucifixión y evidentemente ya se nos va terminando el Evangelio de Juan, pero aún así ustedes ven que el relato va entrando en un detalle minucioso, aunque hablamos de pocas horas en cuanto al tiempo. Si vemos los capítulos, todavía nos queda desde el 18 hasta el 21, hay bastante para meditar. Sin duda hay una centralidad del detalle, la explicación de la Escritura en cuanto a la pasión de Cristo y la crucifixión y su resurrección. Y no es para nada raro al pensar de que es el centro de la obra redentora, lo que Cristo hace
en la cruz, ¿verdad? Y todo lo que sucede en ese entorno previo, significativo para todos los creyentes y todo aquel que quiera ser salvo. Leo para ustedes San Juan 18, del 1 al 11. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hasta aquí nomás vamos a leer. Entonces, nosotros sabemos que los discípulos habían estado con Jesús en el aposento alto. Desde el capítulo 13 se relata allí que Jesús había lavado los pies de los discípulos antes de la celebración de la Cena del Señor. Cuando acontece la Cena del Señor, en un determinado momento, posiblemente antes de la copa, Judas sale para cumplir el propósito de su traición, y el Señor se queda con los discípulos hablando muchas cosas muy importantes que necesitaban ellos tener afirmadas en su corazón. ¿A dónde iba el Señor? A las moradas del Padre. ¿Cómo sería la obra del Espíritu Santo viniendo a ellos, la promesa que ellos tenían que esperar, la necesidad de dependencia del Espíritu Santo y de Jesús en su vida cristiana, los problemas que tendrían que enfrentar cuando viniese la persecución? Se puede hacer un repaso dando vuelta a las hojas de esos capítulos y recordar cada uno de esos temas, pero el Señor también les da esperanza, les dice que aunque iban a pasar por adversidades, la tristeza se iba a convertir en gozo. En algún momento de toda esa reunión, los discípulos salen con Jesús y esta oración, entonces, el Señor realiza esta oración, que como hemos meditado en su momento, nos ha quedado registrada solamente aquí en el Evangelio de Juan, para nuestra bendición y edificación. Pero luego entonces que finaliza esa oración, dice aquí el versículo 18, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. ¿A dónde fueron? Bueno, estaban sin dudas en Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén es una ciudad alta. Y nos dice aquí que cruzaron este torrente. El torrente es un arroyo intermitente que
Evidentemente, en tiempo de lluvia tiene muchas aguas y por eso se llama de esa manera. Es posible que en otros tiempos quedase seco. Eso quedaba más o menos 60 metros debajo del nivel de la base del templo, del patio del templo. Y aunque dicen los estudiosos que hoy en día ha sufrido numerosas alteraciones, pero sin embargo todavía quedan allí bastantes muestras de este lugar. Cuando se cruzaba este arroyo, entonces se llegaba al otro lado, del lado oeste de Jerusalén, y era una zona conocida también como Valle de Cedrón. Algunos hablan de este nombre que tiene que ver con los árboles, con el cedro, porque allí había cedros, pero otros dicen que esta palabra se refiere también o tiene un origen similar con la palabra oscuridad. Y esto quizás nos puede hacer pensar un poco acerca de todos estos elementos que llevaba el ejército, que se mencionan allí varios elementos, linternas, antorchas, para alumbrar. Es interesante la mención de este lugar porque mucho tiempo atrás, el rey David, cuando sufrió la traición o la sublevación, podemos decir, por parte de su hijo Absalón, David tuvo que huir de Jerusalén. Y precisamente lo que hizo fue cruzar el torrente de Cedrón camino al desierto. Ahora es el rey, otro rey, es el rey heredero del trono de David. Pero no es que lo está cruzando porque está huyendo, aunque ciertamente sus enemigos van a venir por él. Hay algunos puntos de conexión. Quizás David también iba con tristeza, nos dice allí la Escritura que él lloraba mientras salía de Jerusalén. Y Jesús va con sus discípulos y sin duda el entorno y el ambiente que se vive es un ambiente de tristeza por lo que tenían que enfrentar. Pero sabemos que nuestro Señor es un rey vencedor. David ciertamente también volvió y permaneció en el trono, pero nuestro Señor Jesucristo, mucho más grande, sobre todo reino, sobre toda autoridad, fue elevado hasta los cielos. También podemos pensar que nos puede tocar pasar momentos como los que pasó David, y hay una ilustración detrás de esto: valles oscuros, momentos donde hay que cruzar torrentes, ¿verdad? Quizás a veces la prueba venga como un torrente sobre nuestra vida. Cuando uno lee los Salmos se encuentra muchas de esas expresiones acerca de las aguas que pasaron por arriba. Muchas veces uno puede sentirse como metido en el agua, como tapado por olas o por corrientes. Y parece ser todo un lenguaje hasta poético de los Salmos relacionado con la prueba, con la adversidad. Esto también era cierto para Jesús, que en su humanidad él tuvo que enfrentar todas estas emociones propias de alguien que iba camino a la muerte, ni que hablar al pensar en lo que implicaba la agonía del Santo de Dios para tener que también cargar el pecado para nuestra salvación. Entonces vemos varios asuntos que son gráficos o ilustrativos en medio o simbólico, podemos decir, en medio de todo lo que sucede. Por mencionar otro más, del otro lado del arroyo estaba el Monte de los Olivos. En una de esas laderas había un olivar, es decir, un lugar con plantas de olivos allí plantado. Usted sabe que se saca para hacer el aceite, ¿verdad? De los olivos, la aceituna. Y precisamente este nombre, Getsemaní, significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Quizás podemos pensar allí lo que implicaba para el Señor estar en medio de esa presión tan grande de sufrimiento, de agonía,
por lo que estaba a punto de acontecer. Este era un lugar al cual el Señor había acudido con los discípulos con cierta frecuencia, posiblemente en los tiempos de Pascua, porque sabemos que el ministerio del Señor se realizó mucho más en el norte, en la región de Galilea, que en Jerusalén, pero en las veces que estuvieron en Jerusalén, es posible que ellos fueran a este huerto y pasaran gran cantidad de tiempo en ese huerto. Cuando estaban en Jerusalén, ciertamente acostumbraban a ir a Betania, donde estaban sus amigos, Lázaro, Marta y María. No hay registro de que haya posado ninguna noche en una casa en Jerusalén, pero sí es posible que fuese de ese lugar, el huerto, fuese de alguno de los discípulos del Señor, y él tuviese acceso a este lugar. Por eso nos dice la Escritura que Judas sabía dónde los discípulos iban a estar, dónde iba a estar el Señor. Entonces, es interesante pensar esos momentos que el Señor pasaba con los discípulos en este lugar, sin duda momentos que fueron de ánimo, de enseñanza, de gozo, de comunión, pero ahora este mismo lugar iba a ser un lugar de gran agonía, una prensa de aceite. En los evangelios sinópticos se nos relatan los eventos mientras tanto el Señor Jesús estuvo en el huerto. Ahora nosotros lo leemos aquí y ciertamente se pasa por alto mucho de las características o detalles que son descritas en los otros evangelios, pero justamente hoy leíamos el evangelio de Lucas y ahí se percibe el corazón de Lucas queriendo decirle a Teófilo cuán importante era para él relatar todos esos acontecimientos, y es maravilloso ver cómo en los evangelios tenemos la perspectiva de los sinópticos, pero tenemos otras cosas que nos cuenta Juan que no estaban contadas en los otros evangelios. Bueno, aquí Juan nos relata entonces que fueron al huerto, nos relata que Judas venía con esta turba a buscarle, pero no se nos dice nada de lo que pasó con el Señor y los discípulos estando allí en el huerto. Pero, por ejemplo, el Evangelio de Mateo dice lo siguiente. Dice que el Señor tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se fue a orar aparte. Y les reveló a ellos esas profundas emociones que tenía, diciendo lo siguiente: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos que el evangelista Mateo pone el énfasis en la oración del Señor. Él relata las tres instancias en las cuales el Señor va y ora. El Señor iba, oraba, volvía, veía a los discípulos que estaban dormidos, ¿verdad? Les decía algunas palabras, volvía a orar y así lo hizo 3 veces. En cambio, el Evangelio de Marcos nos dice que el Señor específicamente le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y quizás esas palabras que el Señor le decía a Pedro iban a ser mucho más significativas momentos después, porque el mismo Pedro, reaccionando de una manera impulsiva, iba a tropezar, como leímos, frente a ese ejército que venía, iba a actuar, quizás queriendo con violencia defender a su maestro, y no era la manera apropiada. Momentos después iba a tropezar, negándole, cuando cantaba el gallo también. Entonces vemos un evangelio poniendo el énfasis en la oración del Señor, relatando cada palabra. Este evangelio tratando específicamente con Pedro. Y luego vemos el evangelio de Lucas,
donde se nos da una descripción asombrosa de la agonía física que sufría el Señor. Y cómo podemos decir esa agonía, sin duda también era algo espiritual, ¿verdad? Era una lucha, por eso dice, mi alma está muy triste. Y eso afectaba sin duda su propio cuerpo, su cuerpo humano. Todo eso es pura doctrina, hermanos, porque nos tenemos que afirmar en el entendimiento de Jesucristo como un hombre real. Es real, verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús tenía un cuerpo igual al nuestro, pero era Dios encarnado y venía a realizar una obra salvífica que implicaba cargar el pecado de su pueblo y sufrir por cargar el pecado de su pueblo, siendo él inocente y santo. Escuchen cómo lo describe Lucas. Dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El hecho de sudar gotas de sangre ha sido explicado por la medicina. Dicen los estudiosos que se trata de una condición llamada hematidrosis, que consiste precisamente en eso, en que las áreas de mayor capilaridad, la frente, el rostro, las manos, los pies, cabeza y cuello, se tiñen de un sudor de sangre. Es una afección muy poco frecuente, pero está bien documentada. Un catedrático de fisiología describe esta dolencia como causada por una intensa descarga nerviosa que estresa al organismo y que provoca una dilatación de los vasos sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas. Esta circunstancia, sumada a la aparición de una sustancia llamada bradiquinina, provoca una enorme presión en los vasos sanguíneos que puede llegar a romperse empapando así la piel de un sudor sanguinolento. Y entendemos que Lucas tenía conocimiento sobre eso porque era médico, ¿verdad? Así lo describe la palabra. Entonces este detalle de lo que nos relata el Evangelio de Lucas tiene el propósito de hacernos entender que realmente el Señor, estando en la carne, no vivió la pasión como algo sencillo. Algunos pueden minimizar esto diciendo, de por sí era Dios, ¿verdad? Como dicen, lo jugó de taquito. No, en su humanidad esto fue un sufrimiento agónico. Y en su condición de alma o espiritual, implicaba también cargar el pecado, lo cual era contrario a su propia naturaleza. De ahí la petición de pasar la copa. No podemos entender al Señor pidiéndole algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Cómo el Señor le estaría pidiendo no ir a la cruz si Él venía para ir a la cruz? ¿Cuál era la razón de pedir pasar la copa? Es que ciertamente en un sentido es aberrante pensar que el santo de Dios se convierta en pecado, a no ser que en el decreto divino eso estaba determinado porque era la única manera de poder ser salvos. Pero eso llevaba al Señor en su humanidad a clamar de esta manera. Pero Él está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aun cuando sea un sufrimiento para su propio cuerpo y aun cuando eso signifique una aberración para su propia alma. Hablamos de alguien que iba a ir a morir en pocas horas y que sabía en todo momento lo que iba a sufrir, que iba a ser ejecutado, cómo iba a ser ejecutado, cómo la gente se iba a burlar de él, todas las mentiras, calumnias,
todos los insultos que le iban a decir, los puñetazos, la corona de espina, la lanza del soldado romano. Cada una de estas cosas el Señor las conocía de antemano. Esta palabra que dice Lucas, agonía, es un vocablo griego que significa estar dispuesto para el combate. No era una agonía de estoy sufriendo. No, él estaba combatiendo. Pensemos, hermanos, en el Getsemaní. Por eso cantábamos, qué grande carga, oh Salvador, llevaste tú por mí, prueba suprema de tu amor, sufriendo afrentas 1000. Necesitamos considerar la pasión de Cristo, hermanos, porque a veces, al ser una historia tan repetida y muchas veces tan de algún modo tergiversada, muchas veces ha sido representada, por ejemplo, en películas, donde pareciera ser que el énfasis está en el padecimiento físico. Y ciertamente hubo padecimiento físico, pero no hay nada en una película que pueda representar lo que la Escritura puede revelar. Porque ciertamente en una película puede haber muchas cosas que ni siquiera sean correctas. Dios no eligió revelarnos su verdad por películas. Dios eligió revelarnos el Evangelio por la palabra. De modo que no debería ser nuestra referencia pensar en la pasión de Cristo de película para entender la palabra. No, es entender lo que nos dice la palabra, y ciertamente si podemos ahondar en los detalles y conocer lo que eso implica, va a darnos mucho más claridad para entender lo que pasó y la doctrina detrás. Pero la cruz o la pasión puede ser minimizada aun cuando en algún sentido quiera ser exagerada. Debemos pensar que el Señor allí en el Getsemaní empezó a sufrir lo que significaba expiar nuestro pecado. Como cordero fue llevado al matadero, dice la Escritura. Para nosotros como creyentes, el pensar en la pasión de Cristo debe llenar nuestro corazón de gratitud. No debemos acostumbrarnos al hecho de pensar de que Él sufrió por nosotros. Debemos entender y meditar cuán grande fue la carga y que esa carga era mi pecado. Y que Él sufrió voluntariamente por mi pecado. La reflexión de la pasión también debe mover el corazón de aquellos que aún no están en paz con Dios, que no han depositado la fe en Cristo. Quizás hay personas que todavía están sin ese entendimiento de que la salvación es por fe, que es por gracia, que es un regalo que Dios da. Quieran por momentos detenerse y pensar y entender cuando Cristo estaba allí sudando esas gotas de sangre y sufriendo por ir a la cruz. No estaba siendo víctima de la traición de Judas, de los soldados romanos, de un pueblo que lo rechazó. Él estaba siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y voluntariamente se estaba disponiendo a sufrir lo que implicaba nuestra redención. Dice Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando entendemos que todo esto era por causa del pecado y que Dios requería para que haya expiación el derramamiento de la sangre y que la sangre debía ser de un inocente, entonces vemos que era Dios mismo aplicando la justicia que Él exigía
el castigo sobre aquel que era inocente, para que hubiese expiación. Por eso dice Isaías 53:10, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es asombroso, hermanos. La obra salvífica es asombroso, pero necesitamos meternos dentro de lo que la Escritura nos relata y tratar de que ese mensaje pueda ser comprendido, entendido, no solo en sus detalles físicos o materiales, sino en el contenido espiritual que hay detrás de eso. Él estaba sufriendo allí el castigo de Dios para nuestra salvación. Él se dispuso voluntariamente para salvarnos. Y Judas conocía en este lugar y sabía que era un lugar apropiado para atraparlo porque era afuera de la ciudad. No habría gran cantidad de personas que en algún sentido pudiesen querer generar un disturbio y oponerse a los romanos. Entonces era perfecto. Estaban allí Jesús con los discípulos en un huerto y nos dice el versículo 3, Judas tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas, antorchas y armas. Una compañía de soldados podían ser 1000 hombres. Algunos comentaristas dicen que sin duda había muchos soldados romanos en tiempo de Pascua, en tiempo de festivos, porque solían haber disturbios y era necesario tener un control en medio de todos los eventos que se daban. Quizás no fueron toda la compañía, pero es importante el número de soldados que fueron. Y no solamente los soldados, sino el ejército que pertenecía a los sacerdotes o los guardas de los sacerdotes y también de los fariseos. Estaban los saduceos y los fariseos, que eran enemigos entre sí, pero estaban de acuerdo cuando se oponían al Señor. Y llevaban aquí, nos dice, linternas, que eran prácticamente lámparas con su caja que las rodeaba para dirigir la luz, y antorchas y armas, que entendemos podían ser espadas. Se dice que la Pascua judía siempre caía en luna llena, pero por eso la importancia de entender de que este era un valle muy oscuro y un huerto donde sin duda también había vegetación que podía hacer que las personas se escondiesen allí. Pero entonces ellos iban armados y preparados incluso por si tenían que buscar a alguien que se escondiese y no quisiera ser apresado. El Señor en muchas oportunidades estuvo cerca de ser atrapado, pero nos dice la Escritura que caminaba entre medio de ellos y se iba. O sea, el Señor no tuvo que esconderse en un sentido. Y en este caso en particular, mucho menos, porque es el mismo Señor el que sale al encuentro de estos que venían a apresarle. Todos los evangelios presentan a Jesús como quien sabe cada una de las cosas que van a pasar. Las predicciones acerca de la pasión, la oración agónica en Getsemaní, la insistencia tranquila en que podía llamar a legiones de ángeles para que le ayudaran, no tiene otro sentido. Es decir, el Señor conocía cada detalle, no se escapaba eso nada de su entendimiento, más aún podía ser en un sentido parte de esa agonía al saber lo que iba a vivir. Pero el tema es especialmente fuerte en Juan, aquí lo leemos en este capítulo, en el versículo 18, se nos dice, capítulo 10, perdón, versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
El Señor pone su vida y lo hace voluntariamente. No fue una víctima, un débil del destino cruel. No fueron los romanos en un sentido, ni fueron los judíos, ni fue el mismo Judas. Era el avance de cada uno de los acontecimientos conforme a lo que Dios tenía preparado para nuestra salvación. La pregunta del Señor en el versículo 4. ¿A quién buscáis? Este es posiblemente el momento en el cual relatan los otros evangelios que Judas le dio un beso, porque dice que Judas le había dicho, al que yo besare, ese es. Entonces, Jesús sale al encuentro de ellos. No espera que ellos lleguen completamente al huerto, porque dice el versículo 4, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo. El Señor sale adelantándose a recibirle y le dice, ¿a quién buscáis? Y aunque Judas lo traicionaba con un beso, el Señor aquí está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no toma contra él ninguna represalia. De hecho, le dice amigo en otros de los evangelios. Esto es omitido por Juan, pero se centra entonces en el resto del evento. Dice a Jesús Nazareno. Eso significa Jesús de Nazaret. A veces se confunde de Nazaret con ser nazareo, pero es nazareno. Entonces Jesús le dice, os he dicho, primera parte, versículo 7, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron a Jesús Nazareno. Versículo 5, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Versículo 6, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y esto es importante aquí detenernos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Era un ejército, eran hombres de guerra, eran personas fuertes, aguerridas, encima armados, que venían a atrapar a una persona que no era un rebelde, ni un sedicioso, ni alguien de guerra, el hijo de un carpintero, rodeado de pescadores. Y cuando escuchan, yo soy, ellos retroceden y caen. El efecto de estas palabras es sorprendente. Podríamos decir también sobrenatural. Algo impactante. Retroceden y caen. Sin duda aquí hay algo divino actuando en las palabras del Señor. Algunos encuentran también una relación de las palabras del Señor con el nombre de Dios. Ustedes saben que el yo soy es el nombre con el que Dios se identificaba y los judíos tenían un recelo muy grande por ese nombre. Es posible entonces que ellos hayan comprendido y hayan recibido una muestra significativa del poder de Dios en las palabras del Señor, al punto tal que los llevó a retroceder y a caer. Lo interesante de esto es que aún así se levantaron y continuaron en su rumbo de maldad. Hay personas que hasta pueden experimentar en algún momento el poder de Dios casi que tirándoles al piso en su vida. Bueno, algunos creen que el poder de Dios se manifiesta revolcándose en el piso. Esa no es la manera en la que obra el Espíritu de Dios. Pero sí muchas personas pueden comprender el poder de Dios de alguna manera diciendo, esto no es normal. Pero esa no es una obra significativa de que su corazón sea cambiado. Ellos necesitaban entender quién era Jesús y para qué venía Jesús y cuál era su condición y cuál era la necesidad de su alma. Estas personas siguieron en su camino de maldad. Venían a atrapar a alguien que era santo, que era inocente.
Aun cuando perciben en sus palabras y en su autoridad y en su conducta que no había nada malo en él, continúan atacándole. ¿Recuerdan aquella vez que el Señor estaba en la fiesta? Y el Señor había hablado en la fiesta y dice que fueron los alguaciles del templo a atraparlo al Señor y se quedaron también paralizados. Y luego fueron y dijeron, ¿por qué no los trajeron? Le dijeron los sacerdotes. Nunca hombre alguno ha hablado así. Pero no es suficiente. Usted puede maravillarse del poder de Dios. Usted puede asombrarse de cómo Jesús habla. Y aún así su corazón puede seguir tan duro y tan obstinado que siga en el mismo camino de maldad. Necesita una transformación en su corazón. Necesita reconocer su pecado. Cuando hay una verdadera obra salvífica, hay un cambio de mente, hay un cambio de corazón. Y aquel que estaba en el camino de perdición se vuelve atrás y dice, ahora voy a seguir a Cristo. Si ciertamente alguno de estos soldados hubiera reconocido el poder del Señor, la autoridad del Señor, las palabras del Señor, no podía seguir de ese modo, en esa maldad. Se repite la escena aquí, versículos, en el versículo 7, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron a Jesús Nazareno, y Jesús intercede una vez más. Vean, el mediador, intercediendo por los discípulos. Hoy decíamos, el abogado. Dice, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y en la inspiración la Escritura nos aclara para que se cumpliese lo que había dicho, de lo que me diste no perdía ninguno, aunque ciertamente el significado bíblico de la oración de Jesús va mucho más allá que de la condición física de ellos. Ciertamente el Señor guarda las almas de los discípulos, pero aún en el sentido de que ninguno de ellos iba a ser apresado, también tenía cumplimiento. Entonces el Señor cuida a los discípulos. Acá soy yo soy el que voy a asumir esta responsabilidad. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y es entonces el momento en el cual se relata el incidente de Pedro, que dice que sacó la espada, posiblemente una espada pequeña, un machete corto, y le cortó la oreja, según los otros evangelistas, la oreja derecha a este joven que se llamaba Malco. Algunos dicen que no le apuntó a la oreja, ¿verdad? Le apuntó al medio de la cabeza, posiblemente tendría algún casco o algún yelmo, algo que impidió que lo matase, pero le quitó la oreja a este que era siervo del sumo sacerdote. Entonces Pedro parece no estar contento con que se quieran llevar a su Señor y quizás retumbaba las palabras que previamente había dicho que su vida iba a poner por causa del Señor, y entonces en su confianza propia y en su impulso intenta pelear, y quizás un tanto valiente, ¿verdad? O atrevido, porque era un ejército realmente lo que allí había, pero intenta defender al Señor con una espada. Pero el Señor le dice que esa no es la manera, esa no es cómo ellos iban a pelear esa guerra. El Señor tenía que ir a la cruz. Mete tu espada en la vaina. En otro evangelio le dice que los que pelean a espada morirán. No era la batalla del Señor, era otro tipo de guerra que Pedro tenía que aprender a pelear. Pero vean cómo finaliza aquí. Dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Recuerdan que el Señor había orado por la copa, había sufrido en su agonía espiritual, en su cuerpo, en su alma, acerca de la voluntad del Señor. Estaba con convicción, el ángel le había fortalecido de lo que debía ser. Esta es la lección que cada uno de los discípulos debía aprender. Pedro ya había tropezado en esta tentación de actuar impulsivamente. Otra lección que tenemos que aprender muchas veces. No velamos en oración
por eso no estamos preparados para resistir la tentación. Y cuando viene la tentación, nuestros impulsos nos llevan a tropezar. Pero Jesús enseña a aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para él, para Jesús, era ir a la cruz, sufrir el oprobio y poner su vida en expiación por cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Yo puedo decir cuál es la voluntad de Dios para cada pecador. Es que esté en paz con Dios, entendiendo lo que Jesucristo vino a hacer. Nosotros, los que somos de Cristo, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como Salvador, no bebemos una copa amarga de cruz, sino por el contrario, el Señor nos da la copa dulce de la comunión que tenemos en Él. Cuando tomamos de la Santa Cena, esa copa es dulce, porque es la copa de Cristo, Cristo en nosotros. Bebemos de Él, nos alimentamos de Él, Él es nuestro pan de vida. Esa es la copa en la cual recordamos el nuevo pacto en su sangre, por la cual Él puso su vida para darnos la salvación. Pero para Jesús implicó el entregar su vida. Hay muchas lecciones que podemos sacar en este corto pasaje. Podemos hablar de los sufrimientos del Señor, podemos hablar de su entrega, podemos hablar de su poder maravilloso, poder de palabra que hace que los soldados se caigan. Si continuamos el relato en los otros evangelios, el poder para sanar, porque esa oreja que estaba en algún momento en el piso volvió a estar como nueva en la cabeza de Malco. Entonces, hay mucho, hermanos, que el Señor nos quiere ministrar con un pasaje como este. Pero por sobre todas las cosas, el llamado es para aquellos que están sin una relación real con Cristo, que están en enemistad con Dios, que no tienen la paz del Señor, que no tienen el perdón del Señor. ¿Comprende usted lo que Jesús vino a hacer y por qué sufrió tanto? ¿Puede usted decir con fe, cuando el Señor estaba sufriendo toda esta agonía y voluntariamente se estaba disponiendo para entregarse, lo hizo por mí? Eso es la convicción de aquel que tiene fe, que sabe que Jesús estaba cargando sus propios pecados. Y si usted puede con confianza creer eso y darse cuenta de que sus pecados ciertamente fueron los que causaron el dolor en el Señor, la agonía, el juicio de Dios sobre Él. Dice, Él fue hecho pecado por nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Quiere el Señor conmovernos, no solo por los sufrimientos físicos del Señor, aunque ciertamente es necesario entenderlos, sino también por lo que el Señor hizo espiritualmente, que no puede ser visto con nuestros ojos, que no puede ser representado en ninguna película. Él cargó nuestro pecado y pagó el precio que exigía nuestra redención. ¿No hemos de tomar la copa que el Señor tenga para nosotros? ¿No hemos de vivir la vida que Él quiere que vivamos? ¿No hemos de entregarnos a Él y decir, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero servirte, yo quiero honrarte? Líbrame de tentaciones, porque soy tan débil que en mi impulsividad hago cosas malas. Ayúdame a serte fiel. Oremos. Ayúdanos, Señor, a comprender más de ese gran amor manifestado en cada sufrimiento de Jesucristo, tu Hijo amado. Que no nos olvidemos del Getsemaní, que no nos olvidemos de lo que has hecho por nosotros. Y si nuestro amor en algún momento se enfría, si nos volvemos apáticos, si nuestra
dedicación o piedad se debilita porque nuestra carne es débil. Oh Señor, gracias porque tú intercedes por nosotros, porque tú nos defiendes, porque tú eres nuestro abogado, porque tú has puesto tu vida para salvarnos. Que tu nombre sea glorificado en nosotros, que te amemos más y te sirvamos con entrega, con corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.